Por el recuerdo. Pixel Films. Ministerios Levantando al Caído, Lucas 10:37 y sus anfitriones, Gerardo Moreno y Sol Campos, presentan su programa Testimonios que impactan vidas para seguir las huellas de Cristo. Todos los viernes, en punto de las 8:30 de la noche, aquí por Chequina 95.1 FM y por Chequina TV. No te desconectes y quédate con nosotros. Aquí comenzamos. Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a todos y cada una de las personas que se conectan a través de las ondas radiales de Chequina 95.1 FM y a través de todas las plataformas digitales por donde estamos siendo transmitidos, hermanos. Estamos aquí nuevamente, pues bien gozosos, hermanos. Un viernes más y iniciando año, hermanos. No habíamos tenido invitado en este mes de enero, pero gloria a Dios, al Señor le plació que estemos un viernes más aquí en todas las plataformas, hermanos. Les pido que no se desconecten, que se queden hasta el final del programa. Tenemos un testimonio poderoso, hermanos. Soy tu amiga Sol Campos del Ministerio Levantando al Caído. Lucas 10:37, un ministerio de evangelismo en las calles y centros de rehabilitación. Y pues te invito, hermanos, a que te unas con nosotros, hermanos, si quieres ser parte del ministerio, hermanos. Mándanos por ahí un mensajito por Facebook. Estoy como Sol Campos Guzmán y también en Facebook como Sol Campos Moreno. Si quieres ser parte del ministerio, hermanos, estamos yendo al monumento de aquí de Ciudad Juárez a evangelizar, hermanos, y también estamos, hermanos, pues trabajando con niños. Así es de que si quieres ser parte de este ministerio, no importa de la iglesia que seas, si tu ministerio es evangelismo, únete con nosotros, te esperamos, hermanos. Y pues voy a leerte una porción de la palabra, hermanos, que se encuentra en el libro de Salmos 24, del 1 al 6. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra de Dios en el libro de Salmos 24 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la formó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Amén, hermanos. Pues yo voy a dejar por esta palabra, hermanos, porque ese testimonio que tenemos está poderosísimo, hermanos. Así es de que pues le voy a pasar el lugar a mi esposo para que se presente y pues continúe con el programa. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar nuevamente este día viernes, un viernes de frío, un día que yo sé que el Señor va a hablar a tu vida, ¿va? No se aparten, hermanos. Yo sé que Dios tiene una palabra para ti. Y quiero compartirles una palabra, hermanos, que se encuentra en el libro de Filipenses 4, 6, 7. Y la palabra de Dios se lee: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo creo que esta palabra nos incita, ¿va?, que a pesar de toda circunstancia que esté pasando en nuestra vida, de toda ansiedad, nosotros tenemos que tener la mirada, ¿va?, en nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Yo sé que hay personas que están conectadas el día de hoy, que Dios con un propósito puso en su corazón o en su tiempo, que nos estén viendo, que estén conectados con nosotros, porque déjame decirte que Dios tiene un propósito el día de hoy. Te invito a que no te apartes de las diferentes transmisiones, ¿va?, ya sea en vivo
o ya se ha grabado, pero yo sé que Dios tiene algo especial para tu vida. Y al día de hoy pues estoy muy contento, muy agradecido con el Señor por tener la oportunidad de tener con nosotros una sierva del Señor que, así como todos nosotros hemos pasado por luchas y pruebas, el día de hoy viene a testificar lo que el Señor permitió en su vida y cómo el día de hoy pues le sirve al Señor. Amén. Jesucristo. Amén, amén, hermanos. Pues así le doy la bienvenida a nuestra hermana Citlali, una sierva del Señor que pues a Dios le plació que estuviera con nosotros. Así es de que adelante, hermana Citlali, bienvenida. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación y que esté aquí con nosotros, hermana, compartiéndonos parte de su testimonio, porque sabemos que nuestro testimonio es grandísimo, pero yo sé que su testimonio, hermana, va a ser de edificación para otras personas. Yo sé que su testimonio, hermano, va a levantar a esa persona que está caída, a esa persona que se va a identificar con pues cómo era usted antes, hermana, y cómo es que usted llegó a los pies de Cristo. Así es de que, hermana, pues le cedo el lugar para que se presente, hermana, para que nos diga de dónde viene, hermana, quién es Citlali, y iniciamos con su testimonio, hermana. Adelante. Ok, claro que sí. Buenas noches, Dios los bendiga. Primero que nada, pues gracias por la invitación. Amén. Es la primera vez que me atrevo a presentarme así como con el testimonio en algún lugar. Pues primero que nada quiero que sepan que no voy a hablar de lo que hice yo con mis fuerzas, porque esas fallaron hace mucho tiempo. Es lo que hice pues en los caminos de Dios, en la mano de Dios. Amén. Antes de empezar quiero leer un texto que es como el que me marcó. La primera vez que yo doblé rodillas fue con ese texto. Adelante. Sería el Salmo 40, 2 al 3. Me sacó del hoyo de la desesperación, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén, amén, amén. Son varios textos que tengo, pero ese fue el primero con el que empecé, y durante el transcurso les voy a ir como lo que me fue marcando en todo esto. Adelante, hermana, pues nos gustaría muchísimo, hermana Citlali, que nos comparta cómo es su vida, hermana, en su niñez, porque de lo que se acuerda, hermana, porque sabemos que nuestro testimonio pues es desde que nacimos, cómo hemos caminado, hermana, en el mundo, porque ciertamente la palabra nos dice que todos somos creación de Dios, mas no todos somos sus hijos. Pasamos a ser sus hijos cuando ya lo aceptamos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando el Señor ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho sus hijos. Adelante, sí, hermana. Así es. Pues yo tengo recuerdos, yo creo como de los 5 en adelante, amén, más o menos. Desde que estábamos pequeños estábamos ya declarados para Dios. Amén. Nosotros tenía un tío que se llama José, él era pastor, su hermana Betty. Él estaba en Matamoros, mi tía Betty estaba en Camargo. Entonces yo empiezo a conocer de Dios desde pequeña, iba en las vacaciones con mi abuela a Camargo, Chihuahua. Íbamos desde que empezaba el día número 1, a veces desde una semana antes nos íbamos y ahí adorábamos, íbamos a las escuelitas bíblicas de vacaciones y todos estos eventos de la iglesia, pero por parte pues de mi tía. Nosotros íbamos, todos los primos, siempre fue como, ya sabíamos, ¿no?, que íbamos a esa parte y algo divertido para nosotros. En ese momento lo veíamos como algo pues divertido. Nuestras mamás pues no iban, a menos de que mi tía les invitaran a algún evento o algo así, pues ya, es como iban. Nos divertíamos mucho ahí en Camargo, fue una infancia muy sana. Mi familia nunca fue como pues alguna familia alcohólica o algo así. La verdad es que mi niñez fue pues muy, muy bonita. Amén, amén, hermana. ¿Qué nos puede decir, hermana, cuando usted empieza pues ya a tener uso de razón, hermana? ¿Cómo es su vida, hermana, en ese transcurso de su niñez hasta donde usted se acuerde, hermana? Algo que nos comparta, que usted empiece a decir esto está bien, esto está mal. Fue una niñez como muy estricta. Mis papás ambos siempre fueron como, Citlali, la escuela, Citlali, tienes que hacer las cosas bien. Entonces pues en realidad era muy obediente en esas cosas, no tenía como muchos problemas en esa situación, era como niña problema o algo así. Mi único problema siempre ha sido como que era hiperactiva, ¿no? Pero hasta ahí yo creo que todos los niños. Pero siempre fue como muy recta, podría decirse. Una niñez en la que pues mis hermanas, mi mamá, mi papá era lo que teníamos de familia aquí, no teníamos a nadie más. En ese entonces nadie venía para acá, entonces pues todo era escuela, casa. En ese momento no íbamos a la iglesia todavía, yo empecé a ir a la iglesia ya de adolescente con mi mamá.
Y eso pues yo llegué a la iglesia en un culto de barrio, me acuerdo. Pero okay. no fue en realidad una infancia en la que estuviéramos de lleno en la iglesia, ni mucho menos. Ok, adelante, hermana, pues el tiempo es Muy suyo, bien. hermana, adelante con un testimonio. Pues perfecto. Bueno, primero que nada, mi nombre es Citlali Cifuentes, tengo 34 años ya de edad, tengo una niña de 6 años, tengo actualmente 2 años y 3 o 4 meses limpia, ya y caminando con Dios. Amén. Yo pues siempre he trabajado en lo que es, soy ingeniero logístico, ¿no? Y siempre he trabajado en todo lo que es el transporte, que fue donde empieza mi situación. Yo siempre estuve relacionada al transporte desde muchos años atrás, desde que tenía como 19 años, yo ya sabía que amaba los camiones y que quería trabajar en algo así, que eso iba a estudiar. Amén. Entonces lo estudio, va a la universidad, todo bien. En mi casa, si bien ya había pertenecido, ya me había bautizado de adolescente y estaba en lo que era la alabanza y todas esas cosas, pues me alejé de la iglesia. Me alejo no porque anduviera mal, porque malamente dije, pues ya no hay tiempo para Dios. Está la universidad y luego estaba el trabajo. La fue absorbiendo, ¿no? Sí, me fue absorbiendo, las actividades. Y la verdad es que me afané por las cosas del mundo y me alejé totalmente, pues conmigo se fue mi familia. En ese entonces iba mi mami y mis hermanas a la iglesia conmigo, estábamos en el Cordero de Dios, y ya cuando entró de lleno lo que es el transporte, pues ya no pudimos seguir en la iglesia. Normalmente yo era la que más asistía ahí, en los jóvenes, alabanza y todo, y terminamos pues por irnos. Entre comillas, estaba bien, todo bien, trabajando. Mi pasión, les digo, eran los trailers. Empiezo a trabajar ya dentro de muchas empresas, pero mi historia empieza cuando yo empiezo a trabajar en OTI. Ahí en OTI supe lo que era un buen sueldo, pues entonces tenía buen sueldo, más horas trabajadas, mejor sueldo, más dinero, me llamó la atención. Más tiempo sí, fuera de los caminos del Señor porque había dinero. Sí, malamente sí, la verdad es que empecé trabajando lo que era mi turno normal, como una monitorista nada más. Le encuentro lo que es la pasión por lo que son todos los sistemas de GPS, a mí eso me encanta, la verdad. Pero se me ofrece un mejor puesto, pues más dinero, pero exigía más de mí. Entonces, en ese entonces yo no tenía mi hija todavía. Entonces empiezo a trabajar. Cuando yo menos pienso ya tengo, pues de que trabajaba 8 horas, ya trabajaba 12 diarias de lunes a domingo, y aparte todo el día, en la noche tenía que estar pues disponible si algo pasaba. Sí. Entonces no, era un trabajo muy pesado. Muy pesado. Pero hasta aquí pues yo no conocía nada de drogas todavía. Oía entre choferes que vamos a moler, que si quieren un perico, pero pues entre ellos, ¿no? Yo duré sana mucho tiempo. Yo creo que yo duré trabajando en transporte entre OTI y otras empresas como 8 años, sin que me llamara la atención absolutamente nada, hasta que dije que me llamara más el dinero. Entonces pues me exigían el más estar despierta. Empecé a agarrar 2 puestos juntos para tener los 2 sueldos juntos. Sí. el dinero ahí fue, hermana. El dinero, sí, por ahí empecé. Por ahí muchos empezó. me dicen, ¿tuviste lo que fue la adicción? Le dije, tuve 3 adicciones. Empezó por el dinero, porque fue lo que me empezó a perder. Sí, la palabra claramente nos habla, hermana, ¿eh? Sí. Sobre la raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí, me enamoré del dinero, porque ni siquiera del novio. En aquel entonces yo ni novio tenía porque me la vivía. Ni puro trabajo. Puro trabajar y dinero, y pues comprar mucho. Siempre había sido muy como de comprar todo el tiempo, ¿no? A veces ya ni me quedaba tiempo para gastar lo que ganaba ahí. Después fuimos avanzando y me empezaban a endulzar el oído. Qué bonito trabajas, me encanta tu trabajo, no te tenemos que exigir y das un resultado excelente. Pues claro que a mí me gustaba y más seguía. Llegó al grado que llegué a entrar un lunes en la mañana y salí hasta martes en la tarde. Así, o sea, duraba días de ahí en la empresa. Entonces empecé a dormir menos, seguía sin consumir absolutamente nada. ¿No lo nada. miraba usted desde el punto de vista que tenía más responsabilidad y tenía que estar ahí, o lo enfocó usted entre más trabajo, más dinero hay? Sabes que llegó el momento en el que ellos, yo no lo veía así, ¿verdad? Lo veo ahora que ya estoy fuera, pero ellos se ahorraban un sueldo, entonces sí, yo veía como que me pagaban más, pero pues en realidad no era así, o sea, te estaban pagando la mitad del otro sueldo, pero como recibías más, pues ni siquiera chistabas, ¿no? Tiempos extras, ¿no, hermana? Se acumulaban. Como tiempos extras, en realidad nunca fue todo el sueldo, pero pues uno no lo piensa así en el momento. Pues ya seguimos así avanzando y empezó el tiempo en el que ya no podía estar despierta, entonces tenía que seguir estando igual.
pues empecé a buscar entre choferes. Tenía muchos amigos que eran ya grandes, digamos de 60 años, de 50 y algo, y muchos chavalitos. Los chicos, los señores pues, los choferes viejos, les decía yo, sí, porque sí, ya casi todos murieron. Pero en aquel momento les pedí a ellos, una vez me acuerdo que me acerqué, que es donde empieza mi camino en las drogas. Me acuerdo que es, híjole, Reinita se llamaba el señor. Yo ando bien cansada, comenté si está bien perico. Hija, ¿cómo va a querer usted eso? Pues no, yo no le voy a dar nada. Me acuerdo que esa fue su expresión bien enojada. A mí no me busque para sus tonterías. Y así quedó. Le pedí a otro chofer de los grandes y tampoco, que ellos no me iban a echar a perder y que pues ya así, ¿no? Yo en ese momento los vi como malos amigos, ¿no? Y como buenos amigos a quien me lo facilitó. Me acerco con uno de los jóvenes y pues ya ellos me dicen, no, sí, que no sé qué. En sus palabras, Simón, miren, ahí le va, fue lo primero que me dijeron. Pues ya yo lo pongo en lo que es la soda, me lo tomo, claro que no lo aceptó mi cuerpo, en la vida no me había drogado, ni alcohol, ni nada. Para ese momento, ni tabacos usaba yo, en ese momento de mi vida. Pues no, así quedó. Sí estuve muy despierta, fue la primera vez que supe lo que hacía una droga en mi cuerpo, pero después me entero que salen en los antidoping, y pues el miedo a perder el trabajo, el hecho de que mi cuerpo no lo aceptó, fue una de vomitar todo el día, yo creo, y al siguiente día el dolor de cabeza horrible. Entonces me dio miedo y duré así como unos 7 meses más, sin volver a consumir absolutamente nada, ni preguntarle nada a nadie. Empieza ya lo de después, pasa situaciones, hay accidentes en carretera, como en un diciembre fue, porque para diciembre los accidentes en carretera con trailer aumentan muchísimo. Entonces, en un diciembre sí era como que ya no podía más. Me acuerdo que era el 24, yo no había dormido. Perdón que le interrumpa, hermano. Sí. ¿Por qué aumentan los accidentes? Bueno, yo sé por el cansancio, ¿va? Pero también tiene que ver que por las drogas, o sea, porque yo le digo porque hay personas que están conectadas que trabajan en el transporte. Uh-huh. Y hemos sabido que pues se han alejado del Señor, pues primeramente por el tiempo, que es muy absorbente el trabajar en el transporte, ¿va? Sí. Pero lamentablemente caen también en adicciones, hermano. O sea, sí, porque son jornadas muy largas, son jornadas de mucho cansancio y pues se cansan, ¿verdad? Pero o sea, está difícil, hermana, porque pues nada más ellos saben todo el trabajo que están haciendo. Sí, es muy pero difícil. El enemigo, pues, en el caso de usted, por ahí entró, hermano. Sí, por ahí entró por el cansancio. Sabes que desgraciadamente aquí en México está muy mal cuidado lo que es el transporte y el operador. Aquí la mayoría de las veces, si a mí, como jefe, me das los 3 viajes que yo necesito, no me importa lo que te metas. O sea, hay mucha gente que lo tiene así. Wow. Y no en todas, porque ahorita ya más adelante les contaré, pero donde estoy es una transportista cristiana que trabaja muy diferente. Pero en ese momento sí, los choferes normalmente aumentan en diciembre, porque al cerrar plantas, ellos tienen que entregar, si entregaban 3 en una semana, a lo mejor 5, porque se van a cerrar antes de tiempo, duermen menos, consumen más. Sí, cierran todo eso. Entonces pues se puso la temporada, y también para nosotros como administrativos es una temporada fuerte, y pues de estar despiertos, ¿no? Ahí empieza. Yo tuve un accidente, me acuerdo, con mis choferes el 22, todo el 22 se trató de eso, el 23 hubo otro, y el 24 de diciembre iba a ser Navidad, yo ya no iba a aguantar en mi casa, y es la primera vez que conozco lo que ellos le llaman rines, que no es más que el metilfenidato, es un fármaco, que fue lo que yo utilicé, es un fármaco, ellos me lo dan, yo no sabía ni cómo se usaba, pues lo que yo hice fue que me los tomé con Coca-Cola. Pues claro que no me hicieron nada, así no era, ¿no? Pero pues yo no estaba como maleada en ese aspecto. Me los tomo y nomás se ría el chofer que me los dio, me acuerdo muy bien. Se soltó riendo y me dice, ay, negra, todos me decían, me dice, ay, negra, no sabes ni lo que estás haciendo, mejor así déjalo. Pero al siguiente día tuve que presentarme, el 25 también tuve que presentarme a trabajar, en la mañana, y yo no tenía días de descanso. Cuando ya llego ahí, pues ya se me veía la cara muy, muy cansada. Y se acercó en ese momento pues de los que yo creía que eran mis mejores amigos, los choferes pues más jóvenes, que fueron los que me empezaron a facilitar. Ven, ahí te digo cómo se utilizan, para que de veras te quite el sueño. Y ahí empieza todo, vamos a un camión. Es la primera vez que yo me subo a un camión con choferes, porque yo normalmente marcaba mucho, no porque fuéramos diferentes, sino por el respeto entre el coordinador y el chofer, ¿no? Yo marcaba mucho esa parte de no andar cotorreando con ellos,
a pesar de que sí tenía amigos. Ese día accedí, nos fuimos al camión, había más choferes ahí, me acuerdo que me dijeron que me llevara mi tabla de apuntes y una pluma, fue lo primero que me pidieron. Pues ya cuando yo llego al camión, es la primera vez que yo tengo contacto como con las drogas así de cerca y pues que estoy viendo como otro panorama, ¿no? Porque en mi casa yo nunca había visto algo así. Me subo al camión, hay otras personas que meramente lo hacen por convivir, muchos ya se les convierte en una adicción y ni siquiera es que tengan cansancio. Hay choferes que no han salido ni a viaje y lo hacen, ¿no? Entonces, pues tenían una tabla con líneas marcadas, tarjetas, plumas y de todo. Se veía pues, yo pensaba que era cocaína en ese entonces. Me acuerdo que les dije que me iba a bajar, que yo no quería problemas, porque me iba a salir en el antidoping, yo no quería que me fueran a correr. Ya me dice un chofer, si no te avientas uno, no la vas a armar. Dice, te ve que se estás quedando dormida. Sí. Me dice, y no es cocaína. Dice, es lo mismo que te tomaste ayer, nomás que no se toman. Dice, se muelen y así se consumen. No como si fueran cocaína y los inhalas. Pues ya me enseña, literalmente me enseña, porque en mi vida lo había hecho. Sí. Y agarré me acuerdo que fue la primera vez que yo consumí uno, inhalé y me bajé. Pues encantada de la vida porque duré todo ese día despierta todavía. Ya tenía 2 días sin dormir y todavía ese día como si no hubiera pasado. Fue donde les agarró gusto, que me doy cuenta que puedo seguir rindiendo igual sin que nadie note que había consumido algo. Pues pasé la primera y así quedó. Volví a dejar de usarlos como unos 3 meses hasta que me volví a sentir agotada. Según yo ahí pues no era una adicción, porque obviamente yo decía pues una vez de vez en cuando, cada que lo necesito. Estamos hablando que ahí yo ya tenía como 2 años manejándome así. En el 2019 me embarazó de Daji y dejé de consumirlos. O sea, fue muy sencillo para mí dejar de consumirlos, porque no era, según yo, todavía una adicción, pero pues ya recurría a ellos siempre que tenía cansancio. Dejo de hacerlo, mi embarazo va bien, me alivio de la niña, empiezo a trabajar de nuevo y ahora era el rol de mamá y aparte tenía que cumplir todas las horas en el trabajo y las 5 o 6 horas que estaba en mi casa de día pues tenía que estar despierta con la niña. Y a eso le sumamos que para ese entonces mi hermano menor empezó a consumir, es cristal, entonces él vivía en Camargo. Y mi hermano me hacía mucho caso en todo lo que yo le hablaba. A veces me hablaba a su esposa, tu hermano no ha llegado. Pues menos dormía, porque las noches ahí duraba hablando con él. Sí, sí, en las noches ya ahí duraba hablando con él, ¿dónde estás? Te quiero en la casa. Pues tenía toda esa parte, ¿no? Y empiezo nuevamente. Ahí es donde empiezo otra vez a consumir. Pero para esto ya un chofer me traía las carteras. Me traía por cartera, ya no era que me regalaran un RIN o 2. Ya me traían una cartera. La cartera era el... Sí, la carterita de las pastillas. Venían 30, en ese entonces era una de 15. Me traían las de 15 sueltas, pero pues me duraban 15 días. Como quien dice, utilizaba una diaria, o a veces me duraban más. Empecé a ser un adicto funcional. Yo me creía la idea de yo lo controlo, sí. No necesito tanto todavía, entonces todo está bien. Nadie se daba cuenta todavía, pero ya empezaba a adelgazar. Me quitaban el hambre, cosas que pues yo en ese momento no sabía que me iban a pasar. Y empecé a justificarlo con el gimnasio. En mi casa era muy fácil que mi mami me creyera, o mi familia, porque pues nunca había andado ni desbalagada, ni nada, no había ni error de que me fueran a creer, ¿no? Que andaba haciendo eso, y pues en el antidoping no salía nada. En el trabajo sí era un secreto de voces ya, porque pues entre choferes se decían y llegaba RH, pero pues me hacían antidoping y no pasaba nada. Y yo así seguía, ya era lo que es un adicto funcional. Cuando menos pienso, entre que quiero estar con mi niña, que ya no me hacía nada más una cartera a la semana, pues ya encargaba 2. Estamos hablando de que 15 pastillas pasé a 30 en la semana. Ya en ese momento me doy cuenta, donde se agrava el problema, es cuando yo conozco una farmacia donde ya podía ir yo sola a comprarlas. Ya no necesitaba de intermediarios, ya no me costaba una cartera 600 pesos. Estamos hablando de que pagaba 600, pero por la caja de 4. O sea, lo que pagaba por una, empecé a pagarlo por 4 y fue más sencillo para mí todavía. Ya el trabajo iba aumentando, agarramos más cuentas, me acuerdo. Pues ahí empezaron como a darse cuenta en mi casa. Entonces le bajé poquito, porque ya no podía. Ya en ese momento me di cuenta. Ya era una adicta. Ya era una adicta, hermana. Ya me di cuenta en ese momento que ya no podía dejarlas totalmente. Pero pues yo seguía, me gustaba cómo me veía físicamente. Esa fue otra cosa. Primero fue la adicción al dinero, lo que me llevó a consumir.
después a seguir consumiendo, que yo siempre había sido físicamente gordita y así, y me veía delgada, me gustaba cómo me veía, pues sin gimnasio, más, ¿no? Y ahí me perdí otra vez, entonces decía, pues si esto me tiene así, lo voy a seguir consumiendo, me gusta cómo me veo. El engaño, sí. En ese momento todavía el enemigo me engañaba que me veía bien, que me veía bien, empezó a maltratarse mi cabello, yo pensaba que era por tanto tinte o algo así, y me lo corté, fue la solución. Pasa una situación muy fuerte, muere mi hermano, por asuntos de lo que él consumía, levantaron a mi hermano en Camargo, me hablan, fue la primera vez que consumí grandemente, en grandes cantidades, me hablaron un día en la mañana, tenía días que no dormía, pues no me dormí, me morí ese día, me acuerdo. Llega mi mamá y me dice, hija, levántate, tengo que decirte algo, pero tienes que estar tranquila. Entonces cuando ella me dijo eso, obviamente que lo único que no iba a estar iba a ser tranquila, ¿verdad? Correcto. Y ella me dice, me acaba de hablar tu papá Raúl, que no encuentran a tu hermano desde anoche. Ya cuando me dijo eso, pues yo me levanté y tenía muchas llamadas perdidas de mi hermano. Yo creo que me habló en el momento que se lo llevaron, no sé. Pero pues ya, parece que todo estaba en la contra de nosotros. Intenté conseguir un viaje increíble, Ciudad Juárez, una central camionera, y no había salido hacia Camargo en ese momento. Entonces lo único que hice fue empezar a publicar su pesquisa de que estaba perdido. Yo no sabía ni cómo se había perdido, pero pues empecé a publicar. No conseguí viaje al siguiente día tampoco, no había camiones disponibles. Y en ese entonces yo ya andaba con alguien de ahí de donde yo trabajaba. Y le dije que me consiguiera un viaje en tráiler a mí, a mi bebé y a mi mamá. Entonces ya nos vamos. En el camino mi amigo, mi mejor de los amigos supuestamente, vamos en el camino y llegamos a Delicias, en un lugar donde venden estas cosas. Antes de llegar a Camargo y me dice, negra, ¿quieres? Vas a necesitar bastante. Me dice, bastante merca en lo que busques a tu hermano y lo que vaya a pasar y bla, 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 ¿no? Yo no traigo dinero, yo pensando que estaban en 600 pesos, ¿no? Cada uno, le digo, no traigo mucho dinero y tengo que guardar para lo que vaya a pasar allá. No le hace, yo te las picho, dice, ¿unas 5 o qué? Que si unas 5 carteras. No, le dije, hermana, 5. Pues está... Sí, le digo, 5 carteras. Pues ¿cuántos salen? Me acuerdo que esa fue mi expresión, aquí salen en 150. Le dije, no, mejor pide 10. Dije, yo pago 5 y tú pagas 5 porque no sé cuánto vaya a durar en Camargo. Y en Camargo no puedes andar preguntando que si alguien vende, va, todo esto, para no meterse en problemas. Y pues ya sale, mi mami iba dormida, mi bebé iba dormida, y yo drogándome en el camión. Pero ellas pues ni cuenta, porque ellas iban dormidas, atrás en el camarote. En el camino me doy cuenta que él consume, la persona con la que iba pues consume lo mismo que consumía mi hermano. Me dice, a ver, ¿cómo se llama tu hermano? ¿O cómo se llama? Ya le doy el nombre de mi hermano, me dice, voy a hacer una llamada, no te voy a decir a dónde, pero pues para saber de perdida qué pasó. Y sí, habla por teléfono, y se me quedó viendo nada más y no hablaba, pues ya me había dado una respuesta prácticamente, ¿no? Cuando se me quedaba viendo sin hablar. Me dice, negra, levantaron a tu hermano. Dice, no está perdido, ahí lo levantaron, por lo que consumía. Pues ya, llegamos a Camargo, llego a la casa de mi abuela primero, dejo mis cosas y me fui a la casa de mi papá y de mis hermanos. Pues cuando llego yo ahí, me dice la esposa de mi papá, me dice, ya llegaste, hija, tú sí me vas a encontrar al vago de tu hermano, vas a ver que tú me lo vas a traer bien, ¿verdad que sí? Sí. Porque ella sabía que yo siempre lo llevaba. Desde donde estuviera yo le hablaba y mi hermano decía que sí, ni me chistaba. Y pues yo tontamente, verdad, no sabía bien cómo estaba todo. No pensé que lo fueran a matar, dije, yo creo que nos van a pedir algo. Dije, pues sí, yo se lo traigo, ya sabe. Y así quedó, pero pues ya no quise yo estar con ella porque yo ya sabía, a ella no le decían todo porque tiene la presión arterial alta siempre. Yo sabía un poco más de cosas que ella y me acuerdo que me fui a la casa de mi hermana mejor. Como que no soportaba estar ahí con ella y que me estuviera diciendo que si le iba a llevar a mi hermano. Decía, oye, pues yo quisiera, ¿verdad? Pero no sé. Así queda, lo buscamos un día, nada. Seguimos al siguiente día y pues nada, pero para esto, a la hora que yo llegué con mi hermana, yo ya llevaba en menos de 8 horas 2 carteras. Era la primera vez que consumía masivamente. Lo que me duraba para 2 semanas, o sea, me lo estaba en un día y en menos de 8 horas. Pero pues yo en ese momento de desesperación, dolor, lo que quieras, como el enemigo te lo pintara, yo no me daba cuenta del grado al que había llegado en ese momento. Al tercer día de buscarlo, de estar ahí, pues ya otra persona también me dice, vamos a marcar, esto ya es mucho, para esto ya mucha gente había tratado de extorsionarnos,
mandándonos videos hechos por IA y cosas así, que en ese entonces apenas empezaba, de que mi hermano supuestamente le estaban haciendo algo, que ellos los tenían pidiendo dinero. Empezamos a investigar y eran llamadas que venían hasta de penales. Entonces pues no se les depositó ningún dinero. Sí. Nos damos cuenta que ya lo habían matado, porque la persona que contestó esa llamada nos dice: a él ya lo mataron. Entonces cuando ya nos dicen eso, no pasan ni 15 minutos y empiezan las patrullas y las ambulancias y todo. Pues iban al punto donde habían tirado a mi hermano. Ya estaba él muerto. Nada más escuché yo que una de mis tías pegaba un grito que decía: mi hijo no, porque era el más chiquito de todos los sobrinos y todo. Sí. Entonces en ese momento como que fue un shock para mí. Pues yo era muy apegada con él. Era mi único hermano hombre. Y pues ya, pero yo no lloré ni nada, fue como un shock. Y vámonos a la casa de mi papá. Ahí yo no había llorado, no decía nada. Cuando llego a la casa de mi papá, está en el piso abrazando a su esposa y mi hermana a su mamá. Somos de mamá diferente. Entonces ellos abrazándolo y ella está en un mar de lágrimas, desde apenas le estaban diciendo lo que había pasado. Y ya cuando yo voy entrando, esto fue lo que a mí me impactó más, lo que me dejó como le fallé, como que me hizo perderme más rápido. El hecho de sentir culpa, porque voy entrando y me dice: ya cállense todos. Hija, ¿verdad que ya me lo trajiste? ¿Verdad que ya lo encontraste bien? Que esto es una broma, diles que se callen, que todo está bien. Pues yo no le dije nada, yo nada más me volteé, o sea, ni siquiera le pude decir nada. Y ahí fue la primera y única ocasión, yo creo, que lloré en el transcurso de todo lo que pasó. Me habla mi mamá, se da cuenta por las noticias que era mi hermano. Le digo tranquilamente que sí, que voy a la casa. Para esto me toca verlo a mí, pues como reconocimiento a mi hermano. Yo lo vi como quedó y todo. Le echo las pulseras que traigo siempre conmigo, son los únicos que le quedaron ahí, pues bien, porque fueron muchas cosas. No puedo así como mencionarlo porque probablemente lo vea su mamá y ella no lo vio, no le permitimos que lo viera. Entonces fue pues todo lo que se hace en un funeral. Yo ya no traía nada, o sea, las 10 que llevaba las había acabado para este momento. Ya estaba súper mal, mi corazón siempre tenía taquicardia. Queda la situación así. El infierno realmente empezó cuando llegué a mi casa, de regreso aquí a Juárez. Cuando me doy cuenta que cuando me quiero quedar dormida, lo único que veo es la imagen de mi hermano. Yo no tenía recuerdos, como si se me hubieran borrado todos los recuerdos de mi hermano vivo. Solo me acordaba de la última imagen que había visto de él muerto. ¿Cuándo lo fue a reconocer? Cuando lo vimos ahí. Entonces empiezo a consumir, pero para no dormir, ya ni siquiera para el trabajo. Seguía trabajando excelente, pero mi físico ya estaba muy dañado. O sea, mi físico ya se veía súper mal. Y estamos hablando que yo creo que me aventé, antes me veía como una niña, a pesar de ser rellenita, siempre me veía con la cara de niña, aún con la edad que tenía y teniendo a mi bebé. Pero ya cuando, ese momento ya me veía muy vieja, parecía una persona muy vieja, en cuanto a la piel, se me veía muy mal, ya traía manchas en toda la cara. Empiezo a justificarme, igual la delgadez con el gimnasio, ¿no? Y pues el físico con la... Ponga un poquito el micrófono ahí, hermana. ¿Acá está? Sí, ahí con usted. Ah, ok. Empiezo ahí a justificarlo, pero con la depresión. Porque mi tía Elizabeth, mi tía Nora, yo siempre había sido muy pegada con mi tía Nora, desde que estaba chiquita, bien vaga, y allá con ella. Me decía mi mamá, bien pareras las dos. Pero pues yo me juntaba mucho con mi tía, con sus bebés y todo. Y ella es la primera que empieza. ¿Por qué estás tan flaca? Y cada que yo le abría la puerta de mi casa, ¿por qué estás tan flaca? Pues empecé a generar un conflicto con ella y a decirle a mi mamá 1000 ideas para lavarle la cabeza a mi mamá y que ella creyera que su hermana estaba exagerando. Empieza mi abuela también a preguntarme ¿por qué duras tanto en el baño? ¿Y por qué duras tanto en el baño? Que era donde yo me drogaba. Ay, mamá, mi abuela está loca. No, mamá, nada que ver, pues yo duro porque estoy en el celular. O cosas así, ¿no? Todos estaban mal. Yo me encargaba que mi mamá creyera que todos estaban mal, que yo solo tenía depresión. Entonces, seguí con eso. Les estamos hablando que brinqué de una cartera cuando empecé. Aquí ya les consumía una caja diaria de 60 pastillas. 60 pastillas en un día, porque yo ya no quería dormir. Para este momento ya ni siquiera comía, y estoy hablando que de ser talla 2XL para este momento era talla M. M todavía, porque llegué a bajar más de peso. Empiezo a consumir más, ya no me importaba el trabajo ni nada, hasta que pues obviamente en el trabajo dejé de funcionar en el trabajo. Algo que yo veía como lo máximo me pasa en ese momento, todavía antes de que me corrieran. Conozco ya no nada más la farmacia, sino que en una ocasión que yo estaba en la farmacia,
conozco a la persona que suelta en las farmacias y me hago su amiga. Entonces estamos hablando que pagar 600 por una caja de 60, empecé a pagar 200. Pues se me hizo mucho más fácil seguir consumiendo porque no me pegaba en el bolsillo. Y en realidad pues es algo muy económico en relación a otras cosas, y eso me perdía. Aquí va la tercera adicción en mi vida. No solo fue las drogas, empiezo con la adicción al juego. Se me ocurre meterme a una página de casino y le pegué a un premio grande. Tuve uno de 5,000 en unos de 5 minutos con 50 pesos que le había puesto. Pues me empecé a hacer adicta a eso. Primero quería jugaba para poder consumir más, y cuando menos pensé empecé a perder y ya no traía ni sueldo, ni drogas, ni nada. Y empiezo a salir con la persona que me las vende, en una relación amorosa. Para este momento pues yo había terminado con mi novio, obviamente, con lo que tenía en ese momento. Me corren del trabajo, pero conseguí fácil otro. Por la experiencia que traía fue fácil conseguir otro trabajo. Pero así como entraba, me corrían, porque pues era evidente que me metía a los baños a drogarme, ¿no? Duraba horas en el baño más que lo que duraba en el escritorio, yo creo. Entonces empezó la vida ya un poquito más difícil en cuanto a mi consumo. Ya ahí tuvimos un problema muy fuerte en la familia. Ellos nunca se habían peleado, tíos, nada. Y yo con mis hermanas menos. Entonces ahí yo ya había aceptado que si me drogaba, le había dicho a mi mamá que iba a estar bien, lo típico de un adicto, que acepta que supuestamente se va a limpiar y todo, ¿no? En una ocasión mis hermanas tratan de evitar que yo me lleve con mis amigos a mi hija, porque obviamente ellas protegían mucho a mi bebé en ese momento. Sí, pues que ellos sabían. Sí, ya sabían cómo andaba, y mis hermanas me dijeron, haz lo que quieras, porque igual me querían ayudar y no me dejaba. Pero mi tía Nora siempre como que ha sido como muy tenerme chicle, ¿no? Desde que estaba chica. Entonces le hablo, incluso teniendo problemas con ella. Tía, mis hermanas me quieren quitar a la bebé, que no sé qué, que me quieren echar al DIF. Le lavé el coco, vinieron y hubo un problema grandísimo. Se pelearon sus hijos con las hijas de mi mamá, a golpes llegamos, o sea, un show que en otro momento no hubiera pasado, porque éramos una familia muy unida. Pero pues las adicciones tenía como hacer que me creyeran. Entonces mi tía me creyó, claro que ella iba a defenderme. Y fue a quitarles a la niña y nos fuimos. Cuando nos fuimos a su casa le hablo muy bonito, le digo que voy a estar bien, que no voy a consumir. Me fui a vivir con ella unos días. No pude estar allá, le quedaba muy lejos a mi proveedor, le quedaba muy lejos irme a dejar allá. Entonces regreso a la casa de mi mamá, supuestamente arrepentida, pidiendo perdón, pero pues claro que no, yo lo que quería era seguir consumiendo. Y pues irme para allá. Me aceptan ellos, empiezan a querer buscar un lugar para ayudarme. En ese momento, en 2 anexos que ellos preguntan, les dicen 2 o 3 anexos que no me pueden meter si yo no, pues si yo no estoy de acuerdo. Si no estoy de acuerdo, porque yo no estaba mal. Pero fíjese, hermana, quiero comentar algo ahí, quiero hacer un paréntesis. Sí. Qué importante es, hermana, que cuando reconoce el adicto que tiene una condición que no es correcta, qué importante es que la familia, hermana, también se involucre en ayudarlos. Porque sabemos que Satanás, hermana, te pone todo en charola de plata. Satanás te hace ver como que estás bien. Pero después usted menciona los pleitos entre la familia, porque usted estaba manipulando a la familia, se vuelven mentirosos, se vuelven manipuladores, están sin dinero, y de ahí se van agregando otras cosas. Qué importante que la familia, hermana, también pueda intervenir ahí en el adicto. Sí. Y que pueda ayudar, porque muchas personas dicen, no, es que no lo interno porque no quiere. Un adicto no está consciente. Pero los que estamos conscientes somos los familiares, porque los familiares no nos drogamos, no consumimos. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que intervenir, sí o sí, hermana, fuerza, sí. Porque ellos no están, hermana, conscientes. Son demonios que lo están poseyendo. Hay demonios que se llaman, hay uno que se llama alcohol, hay otros, hermana, demonios que van poseyendo la alma, la mente y el cuerpo del adicto. Por eso son manipuladores, montones de demonios que tienen, legiones de demonios. Entonces nosotros que estamos conscientes tenemos que actuar. ¿Cómo? Pues si se van a ingresar, tienen que ser a la fuerza. Sí, claro. Tienen que ser en contra de su voluntad. Amén, hermana. Adelante. Nosotros no tenemos la capacidad de elegir en ese momento, estamos totalmente perdidos y ya con más de una adicción, Mucha gente piensa que la adicción solamente son las drogas, pero no, ya eres adicto a la droga, ya eres adicto
al alcohol, ya eres adicto a las mentiras, a la manipulación y empiezas a robar. Amén. Empiezas a robar porque no tienes cómo. Entonces, algo muy importante, yo creo que si hubiera sido en ese momento que ellos me hubieran ingresado y que en los centros no les dieran mala información. Amén. Porque fue mala información. Tocaron muchas puertas, pero pues casi siempre les decían que si yo no quería, no iba a cambiar. Pero, y mi mamá, sobre todo, que las mamás ahí como consejo, ahora que lo veo de este lado, que no se dejen llevar por el amor que les tienen, porque en el amor que tienen empiezan a fallar en esa hermana, parte. es que con lo que yo escucho, usted fue una jovencita muy viva, hermana, su mente trabajaba bien rápido, hermana, sí. y como usted creció en una familia que era funcional hasta cierto punto, pues también su mamá, su abuela, sus familiares, pues también crecieron igual, ¿va? Sí, y a veces no asimilaban que la hija, que la nieta estuviera haciendo eso, ¿va? Y más usted que buscaba la manera de que no le creyeran a la... Sí. O sea, sí es complicado porque ahorita nosotros que trabajamos en los centros de rehabilitación, en una ocasión ingresaron a una jovencita, no voy a decir el nombre del centro de rehabilitación, pues la muchachita fue tan inteligente que pidió el celular a una persona que fue a llevar ayuda, y la persona que llevó ayuda le prestó el celular. Si me entiende, pues la muchachita le habló a su papá y le dijo un chorro de mentiras, hermano, o sea, le dijo muchas cosas, ¿va? Y el papá fue enojado y la sacó, o sea, y no... Sí, es que o encontraban la manera. Sí, buscan la manera, hermano, o sea, y es complicado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita, en el caso de usted que comenta que hubiera sido esa decisión de su mamá, de su familia, de agarrarla y meterla al centro, ¿va? Pero en ese momento usted pues, no quería eso, ¿no? O sea, usted estaba a gusto hasta cierto punto, ¿va? Ok, me gustaría que continuemos con su testimonio, hermana. Nos quedan 20 minutos para poder avanzar un poquito más. Y sí, sabemos que hay personas, hermana, que nos están escuchando, personas que yo sé que se van a identificar con su testimonio y que puedan, hermano, de alguna manera, este testimonio suyo llegar a esas personas, hermana, esas mamás, a esos papás que están luchando con un hijo adicto, que están batallando, ¿verdad? Con esas personas que igual con alguna de sus hijas que a la mejor esté ejerciendo la prostitución. Sabemos que la persona que anda en la prostitución se droga. Empiezan por el alcohol, por la droga, sí. Cualquier... nos quedan por ahí 10 minutitos, está diciendo Mateo, así es de que avancemos con el testimonio, hermano, adelante. Sí, mira, yo creo que le vamos, ya saben, la mayoría de la vida de un adicto, yo creo que vemos lo que hizo Dios en mi vida en esta parte, ¿no? Para ya no dar tanto en esa parte. Empezamos, seguí adelante, pasan situaciones fuertes, empiezo a fingir que estoy trabajando, porque conseguí un trabajo que de hecho me queda acá atrás, en el cual me pagaban muy bien también, entonces volví a consumir, me corren porque se dan cuenta, pero a mi mamá nunca le dije. Yo me lo vivía en la calle porque trabajaba supuestamente de noche. Empecé a conocer mucha gente peligrosa, etcétera. Mi mami lloraba todos los días porque ya se le figuraba que me aventaban allá afuera, ¿no? Me decía, te van a aventar cualquier día muerta aquí afuera y si bien me va, porque probablemente no te encuentre. Pero pues yo no tenía miedo, yo me sentía que era la mejor amiga de todos los que me vendían, ¿no? Claro que no, pues es que ya estaba aprendidísima y ellos lo que veían era un consumidor activo. Claro. Pero pues para mí eran mis amigos, ¿no? Mi mamá en su desesperación... Yo no había podido ir a ningún anexo, no había quedado, no lo que sea, no me acuerdo bien qué fue lo que pasó porque hay muchas cosas así como en ese lapso que no recuerdo. Publica en un grupo que quiere buscar de Dios, que si alguien conoce una iglesia, le recomiendan la iglesia que está aquí en esta calle, Vida Nueva. Y mi mamá empieza a venir, yo traigo a la niña con ella, yo vi, esta vez me quedé afuera, vi una oportunidad ahí para hacerle creer a mi mamá que yo iba a estar bien y me dejara la presión, entonces... Empiezo después a venir con ella a los cultos, empiezo toda esa situación. Lo que sí es que el pastor se me acercó, el pastor Monares, se me acerca y empieza a hablar conmigo. Hicimos una conexión de amistad rápido. Fue la primera persona, yo creo que la única de la iglesia a la que sí le contaba como las cosas, ¿no? Cómo me pasaban. Pero yo empiezo a utilizar la iglesia como un punto para drogarme, porque la persona vive cerca de aquí. Quien me llevaba, o sea, estamos hablando de que en 3 minutos estaba aquí, ¿no? Cuando yo le pedía algo. Él me entregaba, yo salía supuestamente a comprar algo, me entregaba afuera y me drogaba en la iglesia. Y seguía en el culto como si nada pasara.
En una ocasión mi pastor se da cuenta, al pastor Monares, que hay alguien entregándome mercancía fuera de la iglesia, sale y se enfrenta a él directamente y le aventó para dentro del carro sus cosas y le dijo que no lo quería volver a ver ahí porque le iba a hablar a la patrulla. Yo quise hablar con el pastor, me acuerdo que usted ni me diga nada, fue lo que me dijo el pastor lo primero. El muchacho voltea y me dice, no lo mato porque sé que lo quieres, pero en la vida que me vuelva a hacer algo así. Se arrancó y se fue. Cuando yo entro aquí a la iglesia, quiero hablar con él y me dice, usted ni me diga nada y váyase para allá. O le digo a su mamá, ahorita hablamos. Pues desde ahí mi pastor, día a día, cada servicio parado en la puerta sin dejarme salir absolutamente para nada. Oraba mucho por mí, no me echó de cabeza con mamá, al contrario, lo hizo orando por mí y él me decía que él confiaba en que yo me iba a entregar de verdad. Sí, bueno. Yo seguía dándome mis mañas ahora por la casa, pero pues claro que bajó muchísimo el consumo porque ya no había manera de hacerlo aquí cerca, ¿no? Entonces ya vamos hacia un día, ya había intentado dejarlo, pero la desesperación era mucha, me comía las uñas, me rasguñaba la cara, todo, o sea, la desesperación era muy fuerte. En una ocasión leían ellos, el que les comentaba ahorita, el Salmo 40 del 2 al 3. Hubo una predicación que no me acuerdo de qué fue, por su hijo David Monares. Y como que me quedó lo que fue, o sea, me hizo sentir la primera vez que yo de verdad quería dejarlo. Ese día fue la primera vez que yo me hinqué en el altar, pasé, oré, y le dije a Dios que me quitara la adicción. Muchos dicen, no lo hizo Dios, lo hiciste tú y lo hizo tu fuerza. No, no es cierto. Yo sola no pude, porque ya tenía mucho tiempo tratando y no lo pude hacer. Toda su vida, ¿no? Sí, entonces casi toda su vida. Intenté hacerlo, no podía. Ese día oré, tenía semanas, hermanos, que yo no comía nada, que me bebía a base de Volt, porque esas fueron otras adicciones, les digo, podría durar todo el día. No, hombre, hermano. Pero vivía a base de Volt y galletas arcoíris, me acuerdo, y eso una vez o dos a la semana, para poder pues tener algo de azúcar. Ese día salí y vendían unos burritos ahí y me comí 2 burritos, me acuerdo. Le compré 2 burritos a la hermana que vendía. Pues no me cayó el 20 de que eso había pasado. Llego a mi casa y yo sola empecé a buscar en los lugares en los que tenía muchos escondites en la casa, hasta dentro de los juguetes de mi hija, a sacar todo y a tirarlo. Y le dije a mi mamá que me ayudara. Dormí semanas, meses, años, yo creo ya sin dormir como ese día. Gloria a Dios. Al siguiente día me hizo de comer mi mamá, yo empiezo a comer y todo. Y me doy cuenta que en realidad no tenía desesperación. Que lo había hecho el Señor ahí. Sí, o sea, el Señor ya me había liberado. Ahí la había liberado, hermano. Sí, y sí. Por eso es bien importante, hermano, que nosotros podamos rendir a Cristo y que digamos ya, pues, hermanos, el tiempo se nos ha terminado. Pero tiene que pasar todo eso solo, o sea, uno a veces que no ha pasado eso dice, no, pues una decisión, a veces tiene que pasar que toques fondo, hermano, o sea, que no te quede de otra más que buscar de Dios. Amén. Qué importante que el Señor ahí lo haya hecho. Sí, lo que hizo el Señor lo hizo él nada más. Coméntale, Mateo, del tiempo lo que tenemos. Qué importante, hermana, es que, o sea, que si usted se haya rendido a Cristo, sí, y que usted haya pues en el momento no lo asimiló que Dios la había limpiado. Que me había respondido. ¿No? Sino que se da cuenta otro día. Sí. Pues qué importante, hermana, que el Señor lo haya hecho así. Sí. Y bueno, pues vamos a entrar a las peticiones. Sí, no, ahí está también el reloj arriba. Es un ratito que quedaban unos dositos. Ok, hermana, pues aquí nos dice Norma García Web, dice, Dios les bendiga, primera vez que les veo, saludos para ustedes, hermana, Dios les sigue usando su ministerio para su gloria. Amén, hermana Norma García, no sé dónde nos está usted escuchando, ni por qué plataforma, pero gloria a Dios, hermana, estamos aquí todos los viernes, 8:30 de la noche, con diferentes invitados, diferentes testimonios, y le pido, hermana, que comparta este programa, para que estos testimonios de cada semana sean de bendición para otras personas. Jairo Torres, me saludos, buenas noches, tengo un hijo que está mal, podría orar por él es adicto a la marihuana, se llama Fernando Torres, tiene 21 años, ahorita vamos a hablar por Fernando Torres. Cintia dice, hermanos, tremendo testimonio y qué triste de su hermano, pero Dios bendiga, súbele por ahí, Mateo. Que Dios bendiga su vida poderosamente. Gracias, hermana Cintia, por favor, comparta este testimonio. Silvia Ortiz dice, Dios le bendiga. Tengo a mis primos Diego y Ramón adictos a la droga. Le pido que oren, por favor, que Dios obre a favor de sus vidas y los salve. Brenda Palacio dice, buenas noches, les pido que oren por la salvación de David
Mi esposo, él es alcohólico, tiene varios años así, y es difícil, él pasó a esto después de la muerte de su madre. Luis Vázquez, es un placer para mí verles de nuevo, soy agradecido con Dios por un año más que Él nos permite escribirles. Aquí en Venezuela hay mucha tensión, miedo, y sí, me imagino, hermano. Le pido a Dios que Él nos ayude. Luis Vázquez, les pido a ustedes de sus oraciones, hermanos mexicanos, les amamos. Gracias, hermano. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias, hermano Luis Vázquez, que lo escribes de Puerto Ordaz, Venezuela. Gracias, hermano. Hemos estado orando, hermano. Yo estoy al tanto de lo que está sucediendo en Venezuela. Y, hermano, ya es el tiempo de ustedes, hermano. Dios ya los hizo libres, hermanos. Así es de que solamente confiar en el Señor, nada más. Y vamos a ver por estos jovencitos que nos pidieron. Por ahí baja el tantito, Mateo, para ver los nombres de los jovencitos. Es Diego, Fernando Torres, por Fernando Torres, Diego, y hay otros dos jovencitos, Diego y Ramón, ok, que son hijos de Silvia Ortiz. Hermana, le voy a ceder el lugar para que usted ore por esos jovencitos, hermana. Amén. Adelante, hermanos. Gracias, Jesús. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, te pedimos por la vida de estos 3 jóvenes que mencionan sus familiares, que hagas en ellos lo que lograste hacer en mí, que les muestres las maravillas que son vivir en tu camino, que sobre todo los liberes de esta adicción, porque estar adictos es estar con cadenas, que rompas sus cadenas, que les hagas ver que tú puedes limpiarlos más que cualquier situación en la vida, que es mejor lo que tenemos en tu camino que lo que tenemos fuera de él. Por fe yo sé que pronto nos van a estar dando testimonio de que ellos están libres, que son limpios y te sirven. Espero que también des la tranquilidad que en sus hogares merecen, que permitas que un día sus madres sientan lo que siente la mía hoy que me ve en el camino del Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues qué importante, hermana, todo lo que hemos hecho. Me gustaría mucho, hermana, que algo que le pueda decir a las mamás, hermana, ya que están batallando con esos hijos adictos, hermana. Igual les quería también enseñar primero una fotito que olvidé. Estas, no sé si se ve bien, pero sí, por ejemplo, esta de este lado soy yo anterior, y la actualmente donde tengo lo que es la sudadera de chita. Sí. Así estaba yo ya. Ya estaba en talla S, ¿no? La palabra dice que sí. ¿Y cómo está ahorita, hermana? ¿Y cómo está ahorita? Mi talla normal, no entramos en detalles. Sí, pues un consejo ahí para las mamás, ¿verdad? Que no, como les mencionaba en un principio, que no se dejen llevar por el amor. Yo usé el amor de mi familia, todos, tíos. Había tíos que me depositaban pensando que yo estaba mal y que mi mamá no me quería ayudar, porque pues uno tiene mañas, ¿no? Manipulación. Sí, manipulación, que no se dejen llevar por la manipulación. Un papá que me corrige. Y desgraciadamente mi mami en ese momento quería corregirme, pero ya era tarde, porque en su momento no lo hizo, se dejó llevar por todo lo que yo le mentí. No fue culpa de mamá, fue que el enemigo me dio 1000 artimañas para yo estar ahí haciéndolos creer que estaba todo bien. Y pues si ven algo, ellos no son conscientes para elegir lo que van a hacer con su vida. Y los que son los funcionales es la familia quien debe tomar la decisión. Así es, amada persona que tú me escuchas, yo quiero decirte que no solapes a tu hijo. Nosotros como cristianos ya tenemos el discernimiento espiritual que se nos ha dado. Recuerda que la palabra nos dice que Satanás vino a matar, hurtar y destruir, y él lo único que quiere es destruir las familias, destruir los hijos. Él en su momento nos pone todo, y desgraciadamente pues se nos es deleite el pecado, pero es importante que nosotros entendamos que la palabra dice que el pago del pecado es muerte. Entonces hay veces que nos va a parecer todo correcto, como la palabra nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Es que el enemigo te pone todo muy bonito, pero al final pues mira, empieza a destruir familias. Puede llegar la muerte física de la persona que está consumiendo, puede llegar los problemas en la familia, como en la familia de la hermana Citlali, ¿verdad? Porque a consecuencia de la manipulación, nosotros sabemos que hay demonios que están manipulando a los jóvenes, que hay demonios que están llevando a que las jóvenes se suiciden. Así es de que yo te invito hoy que
te pares como esa guerrera, como ese guerrero, hermana, que me escuches, a declarar tus hijos para Cristo, a cambiarles el nombre. Hoy tienes tú que no hablarles por su nombre, tú tienes que declararlos para Cristo y nombrarlos profetas, nombrarlos evangelistas, nombrarlos pastores, nombrarlos siervos de Dios y declarar por fe que un día le van a servir a Dios, pero tú también tienes que hacer tu trabajo, como dice su palabra, de que instruyamos al niño en su camino, aun cuando fuere grande, viejo, no se apartará de él. Sabemos que muchas personas ya llegamos a Cristo grandes, como el caso de nosotros, pero aún no se nos ha terminado la responsabilidad de nuestros hijos. El Señor nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. Así es de que, hermanos, pues yo te invito a que sigas tú bien firme en tus caminos y no solapes a tus hijos, porque pecado es pecado, chico grande es pecado. ¿Algo que quieras agregar? Yo quiero agregar de la misericordia del Señor, hermano. O sea, Dios en su misericordia pues no permitió que usted acabara pues en la muerte, ¿va? Porque hay un propósito. Nosotros sabemos que el enemigo siempre va a atacar a la familia, hermano. O sea, pero Dios ya tenía un propósito para usted, hermano. Porque ahorita yo lo puedo ver, que fue un propósito de parte de Dios y fue la misericordia del Señor que tuvo en su vida, hermano. Amén. Porque usted desobedeció desde casi desde el principio, hermana. Pero mire, Dios es tan bueno, y yo quiero decirle a las personas que nos están escuchando que se acerquen a Dios, va, a pesar de cualquier problema, ya sea de las drogas, pero es importante que se acerquen a Dios. Dios es el único que puede liberarnos, que puede desatarnos de esa adicción. Miren, nos están mandando un mensajito. Frank dice: saludos y bendiciones desde Los Ángeles. Dios te bendiga, Frank. Dios le bendiga, Frank. Dios le bendiga. Le mandamos un cordial saludo y le invitamos a que por favor nos escuche todos los viernes 8:30 de la noche, que comparta estos testimonios, porque van a ser de edificación para alguien. Alguien le va a hablar Dios a través de cada testimonio que se presenta aquí todos los viernes 8:30 de la noche. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Y pues, hermanos, si este testimonio te fue de bendición, yo te pido que hoy le entregues tu vida a Cristo. Mira, hermano, que Cristo viene pronto. Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. El Señor viene pronto. Es importante que tú te rindas a los pies de Cristo. El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Es importante que le entregues tu vida a Cristo. Y así, pues, yo te voy a pedir que cierres tus ojos, hermano. Yo no sé cuántas veces tú has hecho esta oración, pero yo te pido que hoy, hermano, hermana, que me escucha, le entregues tu vida a Cristo de corazón, no de labios. Y voy a pasarle el lugar a mi esposo para que hagas esta oración. Cierra tus ojos, hermano, inclina tu rostro. Ahora sí que humíllate al Señor y repite con mi esposo. Amén. Quiero compartir una porción antes de la oración, que se encuentra en Romanos 10, del 9 al 11, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En esta hora yo te voy a pedir que ahí en donde tú estés, por favor, repite esta oración y ábrele primeramente que nada el corazón al Señor para que Él pueda entrar. Padre Celestial, en esta hora reconozco que he pecado contra ti y que mis pecados me han apartado de ti. Me arrepiento de todo corazón. Te pido que perdones mis pecados y te pido que me ayudes a ya no pecar más de nuevo. Creo en tu Hijo Jesucristo, que murió por mis pecados y resucitó y vive. Te invito a ser mi Salvador, a ser mi Señor de mi vida y a gobernar mi corazón desde el día de hoy. Gracias por darme el regalo de la vida eterna y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Deseo vivir una nueva vida, Señor, contigo como mi Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Pues gracias, gloria a Dios, hermanos. El tiempo se nos ha cortado y pues yo te invito, hermano, a que te unas con nosotros. Somos Ministerio Levantando al Caído, Lucas 10:37, un ministerio de evangelismo en las calles y centros de rehabilitación, hermanos. Ahorita el Señor también nos trae trabajando, hermanos, por ahí con niños. Así es de que te invito, hermano, que si quieres hacer parte de este ministerio, estamos recolectando, hermanos, zapato nuevo.
Nuestra próxima misión es en la periferia de Ciudad Juárez, aquí por el área de Valle Verde, por aquí por atrás de Carnitas Don Epi. Así es de que te invito, hermano, que si quieres ser parte de este ministerio, hermano, apóyanos con un par de zapatos nuevos para niño, cualquier talla, niño o niña. Y pues nos vemos aquí, hermano, la próxima semana. Amén. Te saluda tu hermana Sol Campos de Ministerio Levantando al Caído, Lucas 87. Y pues despídense, por favor. Muchas gracias y pues compartan, hermano. Yo sé que el compartir también es parte de evangelizar, ¿va? Y más que nada, pues darle las gracias a todos ustedes que se dieron en este tiempo. Yo sé que Dios tiene un plan para sus vidas, ¿va? Y les mando bendiciones y que tengan un excelente fin de semana. Amén. Les doy gracias a todos los hermanos que se conectaron. Por allá la hermana Rosalía Castillo, la hermana Blanca Macía, la hermana Sally Ramírez de ahí de Nuevo México, la hermana Rosa Pérez, el hermano Ismael, Jonathan e Ismael. Dios les bendiga, hermanos. Hermana, despídase, por favor. Bueno, pues Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación aquí con ustedes. También algo que quería hacer desde hace un ratito, sí. Agradecerle igual a mi pastora por el apoyo que he tenido con ellos. Ajá. Fue que me atreví por primera vez a empezar a hablar. Han sido de mucha bendición para mí. Es mi pastor Luis Velázquez y la pastora Elizabeth Narcia de la iglesia Elohim. Okay. Y pues sobre todo decirles a los papás que entregándose a Cristo todo se puede. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, pues nos vemos la próxima semana en tu programa Testimonios que Impactan Vidas. Dios te bendiga, hermano, nos vemos próximo viernes con otro testimonio de impacto. Dios lo bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo viernes con tu programa Testimonios que Impactan Vidas para seguir las huellas de Cristo. Recuerda que si te perdiste este programa, busca la repetición en YouTube como Shekinah Radio 95.1 FM. Hasta luego.